Abre su micrófono el legislador Juan Cristóbal Lloret. Correcto. ¿Qué tal, asambleísta? Bienvenido. ¿Cómo está el mismo? ¿Cómo marcha todo este relajillo que pasa por este tema de los juicios políticos, etcétera, etcétera? Juan Cristóbal Lloret, bienvenido. Buenos días. Gracias, William. Un cordial saludo para ustedes en esta mañana. Para la directa audiencia de WQ, nuestro saludo fraterno a los hermanos guayaquileños también que están pendientes de esta transmisión. Bueno, estamos llevando adelante el proceso de juicio político al señor Contralor Subrogante Pablo Celi en vista de una serie de irregularidades que ha venido cometiendo este funcionario. Nosotros hemos dado seguimiento a este tema no desde ahora, William, desde hace algunos años atrás. Tanto es así que este es el tercer intento de juicio político. Los otros dos primeros no tuvieron las firmas de respaldo en su momento. Los había presentado la compañera. Nadie se atrevió a poner el cascabel al gato, estimado William. Sí, Nadie quería sí. firmar en su momento el juicio político. Hoy ese juicio político está en camino, está en marcha y esperamos al final de este proceso la censura y destitución de este funcionario como una condena moral y evidentemente la destitución lo que haría es evitar que este funcionario regrese nuevamente a las instancias públicas, ¿no? Juan Cristóbal, parecería, Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de UNES, parecería que Pablo Celi, ¿no? Si bien es cierto, camina con el rabo entre las piernas. Pero hay también otros que como que caminan con el rabo entre las piernas y como que quieren defenderlo. No saltan más allá porque fácilmente los pueden ver. Es decir, como que tienen deudas pendientes o favores obtenidos por parte del ex contralor. ¿Es así o no? Bueno, eso es evidente porque se dio un blindaje o se pretendió dar un blindaje desde la Asamblea Nacional. No se olvide que existieron 80 votos para darle vida a un juicio político a René Ortiz y evitar que se trate el juicio político a Celi. Y cuando digo darle vida a René Ortiz, al juicio de René Ortiz, era un juicio que no cabía porque ya no había proponente, ese juicio se presentó en la anterior asamblea y segundo, ya habían fenecido los plazos, pues. Ujú. Entonces, ahí existieron 80 voluntades que intentaron blindarle al Contralor, que el pueblo ecuatoriano no se olvide. Y seguramente parte de esas 80 voluntades habrá gente que se dejó seducir o someter por el señor Celi, un hombre muy poderoso. Nadie se atrevió a ponerle el cascabel al gato. Era el santificado del Trujillato, fue un hombre muy cercano al Morenato, al Ujú. señor Moreno, fue quien llevó adelante un proceso muy grave de persecución política en el país. Pero no solo eso, con una serie de irregularidades de por medio, es decir, el desvanecimiento de glosas millonarias, ahí hay centenas de millones de dólares. Yo le aseguro que si el señor Celi hablara con la verdad al pueblo ecuatoriano, Ya. muchos sectores estarían con el rabo entre las piernas, como usted bien dice, William. Claro, y ahí también hay otra cosa que se está denunciando a propósito de que se quemó intencionalmente parte del edificio de la Contraloría. Dice que algunas losas están allí de años, que vienen de alcaldías y de prefecturas y que la mitad se habría quemado, que no hay eso. Es decir, hablando la plena, Juan Cristóbal, parece que todo fue intencionalmente y nunca fue un terrorismo como en primera instancia se pensaba. Gracias, William. Esa es una reflexión importante, ¿no? O sea, acuérdese lo que pasó en el mes de octubre, hace 2 años atrás. Cuando se dio el incendio de la Contraloría, el propio señor Moreno, muy cercano al señor Celis, salió a decir en una rueda de prensa que los culpables del incendio de la Contraloría eran los correístas, dijo. Así de Ujú. Sí, frente, sin dijo el eso. más mínimo reparo. Pero hoy resulta que el tiempo nos da la razón y le pone en el lugar correcto de la historia que le corresponde a estos personajes, al señor Celi y al señor Moreno, cuando detrás del incendio de la Contraloría, ¿quién tenía mayor interés precisamente de quemar esos documentos, de incendiar por dentro, dijo la subrogante del subrogante, figura que no existe. En este país ha pasado de todo, no nos olvidemos, en este país ha pasado de todo. Dijo que se había quemado la Contraloría por dentro. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el señor Celi
podría haber estado detrás del incendio de la Contraloría precisamente para quemar ese material que pudo en un momento determinado generar las dudas con respecto al accionar del propio señor Celi. ¿Qué está de por medio? De por medio hay centenas de millones de dólares en glosas desvanecidas. Muchas de ellas habrá que verificar en su momento la idoneidad y la legalidad de esas glosas, porque seguramente eran para ponerle contra las cuerdas y luego exigirle que les pague dinero para poderlas desvanecer. Ya. Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de UNES, por el tiempo. Tenemos 2 minutitos más, aprovechemos. Primero tiene que ver, a propósito de tiempo, los tiempos que les quedan. A ver, Procuraduría, el caso Perenco, el caso de Defensor del Pueblo. Se dijo que por eso hay que ver si por septiembre se trata. Mientras eso pasa, ¿cómo estamos con esos tiempos que hoy estamos hablando aquí, Juan Cristóbal Lloret? Gracias, William. Hay que tener claro un elemento que es Sí, fundamental. Todo esto que estamos viviendo, este contralor subrogante, estamos hablando de una fiscal 10/20, un procurador del Estado que más parece abogado de las transnacionales antes que abogado del Estado, la Corte de Lujo, que no permite que pase el CIADI por la Asamblea Nacional. ¿De dónde viene todo esto? Precisamente es del grave momento de transitocracia y del trujillato que vivió el Ecuador. Al pueblo ecuatoriano le engañaron con esa consulta popular, porque todo esto que estamos viviendo, la desinstitucionalización del Estado, fue fruto del trujillato, que nadie se olvide en el Ecuador. Le engañaron al pueblo ecuatoriano y nos metieron en un camino cuyo común denominador es la corrupción, es la desinstitucionalización, es la falta de capacidad de las autoridades para atender los problemas del país. Y hoy estamos en una de las peores crisis económicas, políticas y sociales que al final de cuentas le está pasando factura a los ecuatorianos, al pueblo sencillo. Hay que decirlo con verdad. Entonces, yo creo que hay que avanzar en los procesos, evidentemente, de fiscalización. Ahí hay un proceso pendiente que no se olvide, William, que es el del exministro Richard Martínez, que también lo presenté yo ah, hace más de 2 años, ¿verdad? hace cerca de 2 años, y va a pasar el tiempo. El 1 de septiembre se cumple el año en el cual ya no podríamos llevarle adelante el proceso de fiscalización. Ojalá y la nueva asamblea no le blinde a este personaje que nos llevó a la peor crisis económica de la historia, que pagó 1.500 millones de dólares de deuda de manera anticipada, prepagando, en medio de la peor crisis sanitaria, que tenemos más de 67.000 muertos en exceso en el Ecuador. Gracias, Juan Cristóbal Lloret, por darse un tiempito para hablar con los periodistas de la WQ en el programa informativo que tenemos aquí de primera. Un abrazo a la distancia. Tenemos 4 años para seguir dialogando. ¿Ah? Gracias, William, por el espacio. Les mando un saludo muy cordial. Cuídense mucho y a la directa audiencia de WQ. Gracias. Gracias.